No, perfecto. Listo. Bueno, ¿empezamos? Arranque. Bueno, nosotros elegimos el tema de las enfermedades neuromusculares porque, bueno, con Julio y Jimé pasamos por la sala de lactantes y vimos que había muchos pacientes eh, con enfermedades, por ejemplo, que tenían AME o que tenían distrofias, y bueno, nos interesó más que nada el tema, nos pusimos a averiguar y encontramos que en Argentina la prevalencia de la distrofia miotónica de Duchenne es de 1 cada 3.500 nacidos y AME es 1 cada 6.000, o sea que a pesar de que parece que es una enfermedad no tan frecuente, lo es. Y bueno, en base a esto nos planteamos objetivos que son hablar de todo lo que son las generalidades, porque como son un grupo de muchas enfermedades las que engloba lo que son las enfermedades neuromusculares, bueno, hablar un poco en general sin indagarnos en cada una, entender el por qué todas estas patologías llegan a tener una insuficiencia respiratoria, que es la fisiopatología, identificar a los pacientes de riesgo para las complicaciones respiratorias y tener bien claro cómo es el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda cuando los pacientes la presentan. Bueno, a modo general, tenemos que todas estas enfermedades se caracterizan por una afectación en algún componente de la unidad motora y su principal manifestación es la debilidad muscular, por lo cual se van a presentar con hipotonía, debilidad, atrofia muscular, alteraciones de los reflejos osteotendinosos y con la que se pueden asociar o no a contracturas y deformidades. También pueden presentar afectación sensitiva, autonómica del sistema nervioso central y o cardiopatías. La afectación de los distintos grupos musculares van a comprometer en mayor o menor medida, en forma directa o indirecta, el funcionamiento de todo lo que es el sistema respiratorio, y que es muy importante porque es el principal determinante de la mortalidad de estos pacientes. Este deterioro de la función pulmonar suele ser inicialmente subclínico y en forma progresiva. Entonces, la insuficiencia respiratoria aguda está asociada a infecciones respiratorias, que es un motivo muy frecuente de hospitalización, y la insuficiencia respiratoria crónica, cuando ya la tienen, es la causa más frecuente de muerte. Las complicaciones de estos pacientes van a ser exacerbaciones respiratorias debidas a infecciones, o pueden ser también apneas del sueño, enfermedades por reflujo gastroesofágico, y lo que condiciona perdón, se me corta. Ahí está. Bueno, una de las complicaciones, bueno, las que ya nombré, las neumonías aspirativas y todo lo que es la enfermedad restrictiva pulmonar. Siguiente. Bueno, como son una aproximada de más de 150 enfermedades y dependiendo el nivel del componente de la unidad motora que afecte, lo clasificamos se afecta a nivel de la motoneurona, tenemos que pueden ser de forma hereditaria o adquiridas. En forma hereditaria está la atrofia muscular espinal, que es una de las más frecuentes acá. Después, bueno, si afecta en forma las otras adquiridas, están las causas virales como la poliomielitis, traumatismos medulares, tumores, siringomelias o degenerativas, como la esclerosis lateral amiotrófica, que afecta a nivel del nervio periférico de causas hereditarias, están Charcot, enfermedades neurodegenerativas, leucodistrofias, ataxias telangiectasias, en forma adquirida, inflamatorias como Guillain-Barré, desmielinizante, crónicas, lesión del nervio frénico, tóxicas y metabólicas. A nivel de la unión neuromuscular tenemos causas hereditarias, también síndromes miasténicos congénitos, adquiridas pueden ser por intoxicación como botulismo, órganos fosforados, medicamentosas y la miastenia gravis, y se afectan a nivel muscular en forma hereditaria. En más frecuencia tenemos la distrofia muscular, pueden ser también miopatías congénitas, miopatías metabólicas, y bueno, entre otras, y adquiridas, inflamatorias, tóxicas o endocrinas. De acá rescatamos a dos de las más frecuentes, como dije recién, dentro de las distrofias musculares, la distrofia de Duchenne es la más frecuente,
es una enfermedad que tiene una incidencia de 1 cada 3.500 varones recién nacidos y que se debe a una mutación en el gen de la distrofina ligada al cromosoma X. Es una enfermedad progresiva y se caracteriza en el electromiograma y una elevación de las cifras de la CPK. Estos pacientes van a iniciar aproximadamente a los 5 años de edad con una debilidad proximal, dificultad para el pérdida de la deambulación, disfagia. Se pueden asociar a cardiopatías con un riesgo de insuficiencia. Estos pacientes tienen un retraso cognitivo. La afectación respiratoria en ellos suele manifestarse en una infancia tardía o adolescencia, con un síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño, y se inicia en la primera década de vida con la hipoventilación. Bueno, otra de las patologías es la atrofia muscular espinal, que son un grupo de enfermedades hereditarias debido a la mutación del gen de supervivencia de la motoneurona, que está situado en el cromosoma 5, que es de transmisión generalmente autosómica recesiva. Lo que pasa acá produce una degeneración de las neuronas del asta anterior de la médula, que se clasifica teniendo en cuenta la edad de inicio de los síntomas y los máximos logros motores alcanzados. Como vemos en el cuadrito, ahí tenemos los tipos. La tipo 1, que inicia los síntomas antes de los 6 meses, estos pacientes no logran la sedestación independiente, solo algunos consiguen el sostén cefálico y sin una intervención respiratoria a tiempo fallecen antes de los 2 años. Clínicamente aparecen con un compromiso vulvar, con fasciculaciones linguales, con hipotonía, con grado Halley, una tos, por lo cual va a tener un mal manejo de secreciones, que son los síntomas que llaman la atención. El otro tipo es, volver a la diapo anterior. Bien, el tipo 2, que es el intermedio, que estos pacientes inician con los síntomas entre los 7 a 18 meses, logran mantenerse sentados en forma independiente, pero no deambulan. Al examen físico lo mismo, tienen debilidad generalizada, predominio proximal y de miembros inferiores. Estos se pueden asociar con un temblor fino distal de miembros superiores y pueden llegar a la adultez con un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. La tipo 3, que se inicia cuando pasan mayores de 18 meses, estos logran caminar de forma independiente, van a presentar caídas frecuentes, dificultad para levantarse del piso y subir escaleras. Al examen físico estos van a presentarse con una marcha basculante, una debilidad generalizada, predominio proximal y de miembros inferiores con arreflexia. Y la tipo 4 es aquellos que inician en la segunda o tercera década de vida y tanto la tipo 3 como tipo 4 tienen una esperanza de vida como bastante normal, como un adulto sin patología. Y la importancia de saber esto es que tanto la tipo 1 como la tipo 2 van a presentar una disfunción respiratoria en forma temprana. Bueno, pasas. Bueno, y ahí hay de todo lo que nombré más o menos, es como un recuadro que nos habla de los factores que nos llevan a la difusión, a la insuficiencia respiratoria en cada patología. Bueno, para entender un poco por qué estos pacientes, por qué está causada esta insuficiencia respiratoria, se van a basar son múltiples factores, de los cuales englobamos a 5 parámetros que son indispensables. Y obviamente cada uno va a depender de la patología que tenga, pero a modo general, la causa de la insuficiencia respiratoria es que tengan una debilidad de músculos inspiratorios, debilidad de los músculos expiratorios, una alteración vulvar de los músculos orofaringios, deformidad de la caja torácica y la patología del sueño.
Bueno, dentro de los músculos inspiratorios, el diafragma es el músculo más importante, que es el responsable del 70% de la ventilación en reposo. ¿Qué va a pasar acá? Pasa a la siguiente diapo. Bueno, cuando hay una debilidad de los músculos inspiratorios, esto produce una reducción de la capacidad de generar una inspiración máxima, disminuyendo la capacidad vital y la calidad de generar suspiros, lo que va a aumentar un colapso alveolar, favoreciendo el desarrollo de las microatelectasias, y y compromete la relación tensión-longitud de los músculos inspiratorios, lo que va a llevar progresivamente a la disminución de la distensibilidad de la caja torácica y pulmonar. Todo esto nos lleva a un aumento del trabajo respiratorio. A su vez, estos pacientes van a tener una respiración rápida, superficial, pueden desarrollar una respiración paradojal, compensatoriamente van a tener lo que es una taquipnea, y esto va a producir una disminución del flujo sanguíneo a los músculos respiratorios. Todo esto también aumenta el trabajo respiratorio, que como consecuencia nos lleva a una fatiga de estos músculos con una insuficiencia respiratoria hipercápnica. Vuelve a la diapo anterior. Eso es por el lado de la debilidad de los músculos inspiratorios. Por los músculos expiratorios, si bien la expiración es un proceso pasivo, en determinadas circunstancias van a participar. Esto, o sea, los músculos respiratorios van a producir una debilidad en estos músculos, produce una tos inefectiva, lo que disminuye la eliminación de secreciones, produciendo también atelectasias, alterando la relación ventilación-perfusión, produciendo una hipoxemia, y nos lleva a una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Acá también participa el otro componente, que es la alteración vulvar. Cuando hay una debilidad de los músculos vulvares, nos va a producir un síndrome aspirativo y hola, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos. Jime, ¿estás ahí? A ver, habla Jime, me parece que ahí volviste. Ahí volví, ¿me Sí, escuchan? sí. Bien, perdón, mi internet es muy inestable. Bueno, como a modo general, lo que quería que entiendamos de esto es que el porqué de la importancia de la debilidad, perdón, la importancia de la debilidad de los músculos, tanto inspiratorio como expiratorio. Bueno, y otro parámetro que nos lleva a la insuficiencia respiratoria es la afectación vulvar, que si bien no todos los pacientes la tienen porque depende de la patología de base, cuando aparece esta va a alterar aún más lo que es el mecanismo. El parámetro que está acá afectado es la deformidad torácica, que muchos de estos pacientes, por tener debilidad muscular, van a presentar deformidades espinales como una escoliosis. Y lo último, pero no menos importante, es los trastornos del sueño, que en estos pacientes son muy importantes porque tienen un riesgo aumentado de tener un trastorno respiratorio del sueño. Bueno, ¿y por qué es tan importante esto? Porque la pesquisa de diagnosticarlos a tiempos en estos pacientes
se sustenta en una evidencia recientemente que sugiere que el inicio precoz del uso de la BNI ante la presencia de una hipoventilación nocturna, aun cuando cuando no presenta los síntomas diurnos o cuando son poco sutiles. Bien, en la pasada diapo, acá. Bueno, el patrón del trastorno respiratorio del sueño va a depender de la rapidez de progresión de la enfermedad y de los músculos que se encuentren afectados. En el cuadrito lo que muestra es lo que pasa en el sueño normal, como para que entendamos un poco mejor el por qué. Durante el sueño normal tenemos que a nivel respiratorio hay una disminución de la ventilación minuto, lo que nos va a llevar a un aumento de la concentración de dióxido de carbono arterial, que es mínimo. No sé si puedes mover el cursor ahí e ir indicando. Bueno, en sí durante el sueño está esa disminución de la ventilación. ¿Por qué pasa esto? Por un lado, el control respiratorio voluntario y ahí está. El control respiratorio voluntario y estimulación de la vigilia se encuentran abolidos porque está dormido. Por otro lado, hay un incremento de la resistencia en la vía aérea superior porque hay una disminución de los tonos musculares del eje medio y y también se encuentra afectada la mecánica respiratoria porque en el sueño no MOR, que sería antes de la etapa REM, que sería el movimiento ocular respiratorio, lo que hace el diafragma por la posición supina en la que estamos al dormir es desplazarse en forma cefálica y reclutar los músculos intercostales. Ahora, durante la etapa del sueño REM o sueño MOR, hay una inhibición de los músculos intercostales y la actividad diafragmática es la predominante. Y todo esto en sí lo que nos lleva a que aumente un poco la cantidad de dióxido de carbono en sangre. Eso es lo que pasa normalmente y a nosotros no nos afecta, pero ante un paciente que tenga una debilidad muscular, los primeros síntomas van a aparecer en la etapa del sueño MOR o sueño REM, porque al ser el diafragma el encargado de la ventilación en ese momento, y si se encuentra afectado, ahí es cuando van a empezar a aparecer todo este espectro de los trastornos del sueño. No sé si se me entendió bien. Bueno, en la siguiente diapo les muestro lo que son el espectro de trastornos respiratorios del sueño, que dependiendo de la gravedad de la debilidad muscular que tenga, las alteraciones se van a manifestar. Pueden ser desde una limitación al flujo con una obstrucción de la vía aérea superior hasta apneas centrales o hipoventilación. Y ahí tenemos, por ejemplo, que por la debilidad muscular de los músculos faringeos, con una actividad diafragmática conservada, va a aparecer una apnea obstructiva, que todo esto también puede ser ocasionado porque hay una alteración craneofaciales y que puede ser exacerbado por la posición supina, la obesidad, la hipoventilación. De por sí es el trastorno respiratorio más frecuente en estos pacientes, sobre todo aparece en la etapa del sueño MOR, y cuando esta hipoventilación se asocia a hipoxemia, aparece lo que es una hipoventilación crónica alveolar, que esta hipoventilación se debe porque el diafragma se encuentra debilitado, hay una respuesta ventilatoria alterada, esto produce alteración en la ventilación-perfusión con un mal manejo de secreciones y lo empeora toda la escoliosis. Y que por otro lado también pueden tener apneas centrales, que eso ya se debe cuando hay una afectación primaria en el centro respiratorio. Bueno, no sé si les quedó alguna duda, porque me hizo un poco lío. Si están todos de acuerdo, seguimos, si no. Escriban en el chat, por favor. Bueno, sigamos. Básicamente en esta segunda parte, una vez que logramos entender toda la fisiopatogenia de por qué se producen las dificultades respiratorias, lo que queríamos hacer ahora es identificar cuáles son aquellos pacientes que tienen más riesgo de tener estas complicaciones respiratorias.
porque como muy bien decía Jimé en un comienzo, todas las patologías, si bien son muy parecidas y por eso están englobadas dentro de las enfermedades neuromusculares, también está bueno conocer cuál es la enfermedad puntual que tiene cada paciente para saber qué riesgo tiene de estas complicaciones. Entonces, a modo de caso clínico, les pusimos uno muy sencillo, que si quieren ir contestando les agradecería un montón. Solamente con la letra, es un paciente masculino de 3 años de edad, que tiene un diagnóstico de AME tipo 2 y que ingresa al consultorio. Le estamos haciendo una anamnesis y hay algo de la anamnesis que nos llama la atención, quizá no. Prefiere que solamente dura minutos independiente, tiene cefalea matinal recurrente y que logra espectrar adecuadamente secreción mucosa. ¿Hay algo que le llame la atención? Bárbaro, la cefalea. Perfecto. Es un signo de alarma importante para nosotros. Durante el examen físico que le estamos realizando al paciente, lo encontramos con una frecuencia cardíaca de 90, una respiratoria de 28, una temperatura de 36,8, saturando en 93%. ¿Algo les llama la atención? ¿O no? ¿O ninguna? Bien, la saturación o nada. En este caso, tenías razón, Maca, era la saturación. Entonces, en relación a la evaluación que le hicimos al paciente, que tiene cefalea matinal y que satura 93%, ¿qué es lo que haríamos? Lo volveríamos a controlar en 3 meses, lo veríamos en 6 meses, le pediríamos estudios complementarios como un estado ácido base, una oximetría nocturna, o lo internaríamos pensando que tiene una exacerbación respiratoria y que por eso está desaturado. Perfecto. ¿Y qué esperaríamos encontrar entonces en el estado ácido base y en la oximetría nocturna de nuestro paciente? Si alguien lo quiere contestar por micrófono, por ahí es más fácil que escribir. Si no, yo ahora se los cuento. Acidosis respiratoria crónica, dice AUS, y de saturación nocturna. Bien. Ahora vemos el caso, sigo así, no sé. Básicamente, entonces, para identificar nuestros pacientes de riesgo, lo que hicimos también, y que nos parecía súper importante, era poder describir otros problemas que son extrapulmonares en este tipo de pacientes, pero que a su vez van a tener un impacto en la función respiratoria. Desde ese aspecto nos parece importantísimo saber un poco de la deglución. Básicamente, obviamente que todos estos pacientes tienen que tener su seguimiento a raíz de la deglución, recae en la fisiopatogenia de la afectación vulvar y siempre tenemos que sospechar que tienen aspiración pulmonar. Lo que sucede es que muchas veces es difícil encontrar una relación causal entre la exacerbación respiratoria y el ahogo. Y también, otra cosa que es muy importante, que está la teoría de lo que son las microaspiraciones o de un síndrome aspirativo crónico. Entonces, en pacientes que tienen problemas de deglución, siempre, recalco, hay que sospechar la aspiración pulmonar. En estos pacientes lo primero que se afecta es la fase oral, y en el estudio de la videodeglución lo que se va a ver es un residuo hipofaríngeo. Básicamente, siempre hay que sospecharlo. Hay que evaluarlo en el interrogatorio a través de si puede tolerar todas las texturas, cómo es la deglución de líquidos y de sólidos, si es independiente para comer o no, que hablábamos hoy, cuál es el tiempo en comer que le lleva, en qué posición lo hace, y sobre todo si disfruta o no de las comidas, porque muchas veces lo que sucede es que se fatiga. Después hablaba de técnicas en la evaluación al examen físico, como la ocultación en la región lateral del cuello, donde lo que se va a ver es como gorgojeo cuando pasa la alimentación, y lo otro que sí me pareció mucho más útil es la oximetría de pulso durante la deglución, viendo si es que cae esta oximetría o si se mantiene. También hay que tener en cuenta que muchas veces estos pacientes solo se aspiran durante las intercurrencias, porque es el momento donde aumentan la debilidad
y encima tienen más secreciones. Entonces, muchas veces, en algunas interrecurrencias, como vamos a charlar después, puede ser necesario suspender la vía oral o utilizar una sonda nasogástrica. Si estos pacientes tienen la sonda nasogástrica por mucho tiempo, tienen indicación de hacerse una gastrostomía. Siempre antes de toda gastrostomía es importante pedirle una impedanciometría, porque también tienen riesgo de un reflujo gastroesofágico posterior a la cirugía. Y si persiste todo, incluida la gastrostomía, tienen indicación de traqueostomía. Muy asociado de la mano de la nutrición, de la deglución, viene la nutrición. Son pacientes que tienen muchísimo riesgo de sufrir malnutrición, tanto de bajo peso como por obesidad. De bajo peso asociado a trastornos en la deglución, a que tienen reflujo y a que tienen un aumento del gasto metabólico. Y la obesidad está asociada a la movilidad, que está reducida en estos pacientes, y también a que tienen a veces el consumo o la utilización crónica de corticoides. Como riesgo de bajo peso, tenemos menos fuerza de los músculos respiratorios, y como riesgo de la obesidad, también es un predisponente a patologías o a trastornos del sueño. Entonces, el índice de masa corporal, que siempre hay que plantearse en estos objetivos, es de 25 a 50 en los percentilos. También hay que tener en cuenta que la antropometría es muy dificultosa, así que a veces aconsejan medirle la envergadura. Bueno, también hablamos un poquito de que muchas veces, asociado a la deglución, tiene indicaciones de nutrición enteral para compensar. Después, en cuanto a la patología torácica o la patología espinal, básicamente la escoliosis lo que se hace es desviar la columna. Esto afecta a la anatomía de la caja torácica, el diafragma, da asimetrías y tiene como consecuencia que disminuye la efectividad de la tos y que aumenta el espacio muerto reteniendo CO2. Esto hace también que las radiografías sean bastante difíciles de evaluar, y la cirugía, que es la artrodesis, hay que saber que no mejora la capacidad vital total y que muchas veces en el manejo perioperatorio disminuye por hasta 3 meses la capacidad vital, por lo que estaría en indicación de utilizar BNI al menos durante ese tiempo. Y por último, un aspecto fundamental es el aspecto cardiovascular. Todos estos pacientes tienen que tener seguimiento con el cardiólogo. Hay un estudio que dice que pacientes seguidos a 20 años, el 80-90% tiene signos ecográficos de miocardiopatía dilatada, y la miocardiopatía dilatada es la segunda causa de muerte, siendo obviamente la primera causa de muerte las exacerbaciones respiratorias. Además, por sufrir hipoxemia crónica, son pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Bueno, en la evaluación de estos pacientes y del compromiso respiratorio, esperen que se me agrandó el chat. Ahí está. Bueno, siempre interrogar sobre si tienen alguna patología agregada que aumente la morbilidad, si tienen casos de patología respiratoria, que es esto que hablábamos hoy en el primer interrogatorio que hicimos a nuestro paciente sobre cómo era su expectoración, si tiene broncorrea crónica, si es que tuvo neumonías a repetición o atelectasias recurrentes, síntomas relacionados con la alimentación y síntomas relacionados con el sueño, que esto es todo lo que hablamos hoy de la fisiopatogenia, que va a ser lo primero que se va a manifestar. Dentro de estas pautas estaban las cefaleas matinales que hablábamos hoy. Después, en relación al examen físico del paciente, en realidad obviamente que es un examen físico completo como lo hacemos a todos. En ellos destacamos el estado general y nutricional, cómo son las características del tórax, si es asimétrico, cómo es su escoliosis, el patrón ventilatorio, obviamente que la auscultación y los signos vitales, y sí, muy puntualizado lo que sería la efectividad de la tos, que es de lo que más vamos a hablar en un ratito, y si tiene afectación vulvar mediante los pares craneales. Como herramientas básicas tenemos el patrón respiratorio, que es básicamente a través de la observación, ver cómo es la mecánica, la frecuencia respiratoria, la auscultación, la fuerza y la tos, la oximetría de pulso, el medidor de flujo pico para evaluar la tos, la fuerza de los músculos respiratorios e expiratorios a través del Pimax y Pemax, la espirometría y, por último, para evaluar la ventilación, el CO2 a final de la expiración. Otras herramientas son el estado ácido-base, estudios de la deglución, que son fundamentales en este paciente, estudios del sueño, estudios por imágenes
y básicamente no es mucho más. Así que la idea es hablar brevemente de cada uno de ellos para no aburrirlos. En la evaluación de la función respiratoria hay que dividirnos en dos grandes grupos. El primer grupo sería aquellos lactantes o niños que son muy débiles, entonces no le podemos realizar las pruebas de estudio de la función respiratoria y básicamente nos vamos a manejar a través de la clínica. En ello vamos a estar atentos a la efectividad de la tos, a la frecuencia respiratoria, cómo es que respiran y cómo es su intercambio gaseoso. Mientras que en niños que pueden colaborar, sí les vamos a realizar las pruebas de función pulmonar, como son la espirometría, la fuerza de los músculos respiratorios, la fuerza de expiración y el análisis de la tos. Bueno, en relación al estudio de la tos, la herramienta que vamos a utilizar es el flujo picotosido, también se puede realizar a través de la espirometría. Estos estudios habitualmente se hacen en pacientes de 12 años en adelante. ¿Por qué es importante analizar la tos? Porque se va a afectar precozmente. La tos depende de la presión inspiratoria, así que también lo vamos a ver en la fuerza de los músculos. Lo tienen un poquito ahí. Básicamente es un estudio que se hace a través de este aparatito, en donde el paciente después de una inspiración tiene que toser y se evalúa la fuerza en la que tose. Ahora vamos a hablar un poco después, pero básicamente hay ciertos valores de guías estandarizadas que son 270 y 160 que nos hablan de la efectividad o inefectividad de la tos. Ahí tienen el semáforo en el gráfico. No sé qué decía Fer. Ambas son importantes. Cuando dices que la Pmax es menos importante, en realidad las dos contribuyen y son las dos importantes. Bien. Bueno, este gráfico después lo vamos a continuar un poquito en el manejo crónico de la tos, o en el manejo agudo, perdón, pero básicamente ahí tenemos los valores y cómo seguir con la asistencia de la tos o no en el protocolo. Pues en relación a la espirometría lo que nos va a permitir es averiguar la capacidad vital que tiene nuestro paciente, que ahora la vamos a ver graficada. Pero básicamente es la cantidad de aire que se puede movilizar desde una inspiración a aspiración máxima. En este caso también necesitamos que el niño sea colaborador, así que se hace habitualmente en pacientes de más de 6 años. En ellos es fundamental hacer la misma prueba en el mismo momento, en posición de decúbito supino, y el paciente en posición erguida para ver si tiene una disminución o no de la capacidad vital. Y esto nos habla fundamentalmente del funcionamiento diafragmático. Encontramos un estudio bastante interesante que se hizo en el 2015 que hablaba de que estos pacientes pierden aproximadamente, hablaba de los AME tipo 1, perdón, aproximadamente 5% de su capacidad vital por año. Bueno, ahí sí pueden ver el gráfico, que es el que siempre nos muestran en la parte de neumo, donde se ve claramente cómo es la de la capacidad vital forzada, y lo que dice que en estos pacientes vamos a encontrarnos un patrón restrictivo. Entonces la capacidad vital forzada y la capacidad pulmonar total van a estar reducidas. Después también existe una asociación de la capacidad vital, que si es menor a 1,1 tiene mayor riesgo de infecciones respiratorias, y menor a 1 habla ya de la sobrevida. Obviamente que son números importantes y para tener en cuenta. Por último, en relación a la función de músculos inspiratorios y expiratorios, lo que se hace es a través de una mascarilla medir la fuerza desde el volumen residual en el caso del inspiratorio y desde la capacidad pulmonar total, es decir, de la inspiración máxima en el expiratorio. Como decía hoy, de esto también depende la tos, por eso es una de las primeras cosas que se van a manifestar y que quizá el neumonólogo lo tenga en cuenta antes que ver la capacidad vital. Ya cuando desciende debajo del 50% de los valores de referencia. Después básicamente existen dos aparatos, o al menos son los que encontré. Uno mide la fuerza a nivel bucal y el otro es el sniff nasal, que lo que hace es eliminar el contenido de la musculatura facial y tampoco necesita de la coordinación.
y en este caso sería solamente para evaluar el Pimax, que es lo que más nos importa en estos pacientes. Y ahora sí, llegando a lo que habíamos visto en el caso clínico, estos pacientes tienen indicación de saturar mayor de 95. Pau dice, ¿cómo haces si la mayoría de estos niños son menores de 6 años? ¿Los evaluás con otros parámetros? Sí, decíamos que aquellos pacientes que son tanto lactantes o niños muy débiles, el manejo se hace a través de la clínica y de la gasometría y de la oximetría de pulso, no a través de esos estudios que son como más de cuantificación. Decíamos entonces que la oximetría, cuando es menor de 95 y no se justifica por alguna alteración en el parámetro de BQ, tiene indicación de realizar una gasometría arterial para descartar hipoventilación alveolar. Entonces el estado ácido base siempre tiene que ser en la forma matinal, y lo que veíamos o charlábamos es que si el paciente está hipercápnico, ya te habla de que tenés hipoventilación diurna, pero muchas veces lo que vas a encontrar en el estado ácido base matinal es un aumento del bicarbonato, o que todavía el paciente no pudo normalizar ese exceso de bases. Él está hablando de que ya tiene signos de una hipoventilación nocturna. Entonces, en ese caso, pasaríamos a realizar estudios del sueño, donde sería la oximetría, la polisomnografía, que es mucho más compleja, para ver si tiene hipoxemia, hipercapnia, apneas, hipopneas, respiración paradojal nocturna. Después, en relación a estudios de imágenes, encontramos que la radiografía de tórax, que después vamos a ver que tiene ciertas indicaciones, pero básicamente se hacen para evaluar complicaciones, como son las atelectasias, y como punto de comparación, que a veces son muy difíciles de interpretar por la escoliosis que tienen estos pacientes, y que no son útiles para ver si tienen la función del diafragma o no. Entonces, lo que sí se estaba haciendo últimamente es a través de la ecografía, que lo que mide es el espesor del diafragma y te permite descartar si tiene funcionalidad o no. Obviamente que si el paciente tiene signos compatibles con SAOS, le vamos a pedir una radiografía de cada uno. Por último, en cuanto a consideraciones para el manejo crónico de estos pacientes, hay 4 pilares, que es el manejo de secreciones y lograr una tos efectiva, evitar infecciones recurrentes a través de la inmunización, tiene indicación de vacuna antigripal, antineumocóxica y palimizumab, evitar obviamente todos los trastornos relacionados al sueño, y muchas veces si tiene hipoventilación nocturna es indicación por supuesto de BNI. También hablando de BNI, nos tenemos que asegurar que tengan un desarrollo tanto pulmonar como torácico. Ahí les puse un dibujo, una imagen, perdón, que habla del tórax de un paciente luego de haber iniciado la ventilación mecánica. Hay evidencia de que la utilización de BNI favorece el desarrollo pulmonar. Por último, este es un gráfico que se los dejamos nada más que acá en la presentación, porque nos gustó y nos parecía bastante interesante, que hablaba por un lado desde el compromiso de la fisiopatología, por el otro lado cuál es la complicación respiratoria que conlleva, y por último cuál es el tratamiento para la mejora. Básicamente todo lo que veníamos charlando. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, por último, para cerrar el tema, vamos a hablar de lo que es el manejo de la insuficiencia respiratoria en este tipo de pacientes. ¿Me la pasas, Julito? Vamos a partir con un caso clínico. Estamos de guardia, recibimos el llamado de los médicos internos que nos informan que ingresa un paciente derivado de un hospital periférico por presentar un cuadro respiratorio. Al llegar a la sala nos encontramos con un paciente femenino de 2 meses de edad, que lo notamos hemodinámicamente estable, el paciente está taquipneico, taquicárdico, y a la auscultación nos impresiona una hipoventilación en base derecha. En los signos vitales tiene una frecuencia cardíaca de 152, una frecuencia respiratoria de 60, está saturando 90% y tiene una temperatura de 37,4. Además, al examen físico vamos a detectar una marcada hipotonía generalizada con arreflexia y fasciculación lingual. Encontramos al paciente
con la cabecera a 30 grados, recibiendo oxígeno por máscara reservorio, y el médico de derivación nos indica que previo al traslado el paciente recibió una serie de nebulización con beta-2 y corticoides sin respuesta. Nosotros ante este examen físico sospechamos de una AME tipo 1 y la idea sería poder identificar de esto que se hizo con el paciente qué fue lo incorrecto, o sea, qué no estaba bien realizado. No sé si quieren participar en el chat. Perfecto, ahí Sofía habla sobre el oxígeno. No sé si identifican algo más. Exacto, la posición en la cabecera a 30 grados. Bueno, perfecto. No sé si la quieres, si alguien más quiere o detecta algo. Perfecto. Sí, bueno, como bien mencionaron los chicos, el oxígeno sería un error, que más adelante vamos a hablar del por qué y cuáles son sus indicaciones. Obviamente la nebulización y la corticoterapia, que no estaría indicada en este caso, y la posición. Y obviamente, como dice Madu, el cuadro estaría mal interpretado. La idea es, cuando nosotros recibimos al paciente, ¿qué conducta tomaríamos frente a esta situación? Optimizaríamos el manejo de las secreciones, persistimos con la oxigenoterapia por la desaturación, cambiamos a una posición en decúbito dorsal, colocamos una sonda para asegurar una nutrición enteral o indicamos un ayuno transitorio, continuamos con la nebulización S-beta-2 y hoy iniciamos antibiótico-terapia precoz. Más adelante nosotros la idea es desarrollar un poco sobre estas conductas que bien hemos ido viendo que por ahí cuando estamos de guardia y hay este tipo de pacientes internados en el hospital, suele pasar que cursen con una exacerbación respiratoria y hay que tomar ciertas conductas que no son las mismas que solemos tomar ante otro tipo de pacientes. ¿Me la pasas, Julito, por favor? Bueno, vamos a hablar de la exacerbación, de las exacerbaciones y la insuficiencia respiratoria en estos pacientes. Como bien mencionó Jime, es la causa más frecuente de órbice hospitalario no programado, esta insuficiencia respiratoria aguda que va a estar asociada a la infección respiratoria. Y es la causa más frecuente de mortalidad, la infección respiratoria crónica. Alrededor del 90% de los pacientes con fallo respiratorio agudo están asociados a estos episodios de infección respiratoria y que por lo general son infecciones de tracto respiratorio superior y son infecciones que para otro tipo de pacientes por ahí serían infecciones banales. Durante esta exacerbación o infección respiratoria aguda, lo que sucede es que hay un aumento en la producción de las secreciones, que esto va a hacer que sobrepase la capacidad de eliminación y se desarrolle una obstrucción a nivel de la vía aérea, generando tapones de moco y como consecuencia las atelectasias. Como mencionaron en la fisiopatología, son pacientes que manejan volúmenes corrientes menores y por esto generan una taquipnea compensatoria y esto los lleva a tener una hipoventilación alveolar y como consecuencia de esto la hipercapnia. Además, estos pacientes llegan a la hipoxemia por esto mismo, por el aumento de la producción de las secreciones, por la hipoventilación y a veces por este bloque neumónico, en el caso de que lo esté cursando, que hace que se altere la relación perfusión. Acá en el cuadrito podemos ver los factores precipitantes para un fallo respiratorio agudo en los pacientes con enfermedades neuromusculares, encabezando, como dije, las infecciones del tracto respiratorio superior, la neumonía, atelectasias, el fallo cardíaco secundario a la cardiomiopatía o arritmias, la utilización de sedantes, las aspiraciones, un neumotórax, un embolismo pulmonar y la distensión gástrica que está asociada al uso de la ABNI. Es importante que cuando nosotros, si quieres volver al anterior, no pasa nada, cuando estamos frente a estos pacientes, como bien ya un poco Julio habló sobre el interrogatorio y el examen físico, hay que ser bastante minuciosos y a interrogar acerca de los síntomas que son los que nos van a orientar un poco al causal. Hay que ver sobre la presencia o no de la fiebre,
si el paciente tiene algún cambio en las secreciones respiratorias, si hay un cambio de coloración o un aumento de las mismas. Hay que hacer un examen físico minucioso, no olvidarnos que son pacientes que cursan con una debilidad muscular y por esto es que no tienen la dificultad respiratoria, no va a ser evidente, así que tenemos que ver si está taquiméico, cómo es el patrón respiratorio y demás. Cuando el paciente se interna o en el momento de la internación del paciente, es importante que a todo paciente hospitalizado le solicitemos una radiografía de base, de tórax, perdón, que nos va a servir tanto para podernos orientar en lo que es el diagnóstico, si encontramos una telectasia o encontramos un bloque neumónico, y también como una radiografía comparativa o de base. Además, es importante solicitar lo que es un estudio, un aspirado virológico, un cultivo bacteriológico de secreciones y ante una neumonía siempre, y no olvidarnos, hemocultivar al paciente y solicitar la gasometría arterial. Acá un cuadro de cuáles serían los objetivos del tratamiento en la intercurrencia respiratoria. Hablamos de que tenemos 3 objetivos principales. Uno, y en base a estos objetivos están en relación a la fisiopatología que se habló, ¿no? Sería optimizar la eliminación de las secreciones, tratar de normalizar este intercambio gaseoso que está afectado y evitar que se desarrollen complicaciones como por ejemplo las atelectasias, que son frecuentes. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Esto lo vamos a conseguir a través de una asistencia kinésica respiratoria, que es lo más prioritario, o sea, es el pilar en cuanto al manejo de estos pacientes en la exacerbación, y también en el manejo crónico, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Cuando se hace una asistencia respiratoria crónica, una asistencia kinésica respiratoria intensiva, y el paciente no responde y persiste con una desaturación, ahí podemos hablar del inicio de la BNI, que esta nos va a favorecer a disminuir el trabajo respiratorio y también a mejorar el intercambio gaseoso. Tanto la BNI asociada a una asistencia kinésica respiratoria bien implementadas van a disminuir, y está demostrado que disminuyen los requerimientos de intubación en estos pacientes. Y por último, sin meternos al tema de la ventilación invasiva, lo único a mencionar acá que es importante por ahí que de manera precoz en estos pacientes se pueda, si el paciente nos llega a entender o con los familiares también, explicarles sobre la ventilación invasiva, tanto en el momento del diagnóstico como ir reforzando durante las posteriores evaluaciones como una posibilidad de desenlace en la historia natural de la enfermedad. Bueno, ahora hablando un poco de la fisioterapia respiratoria, como mencioné, para nosotros va a ser el pilar de manejo en la exacerbación. La idea de la fisioterapia es poder realizar un drenaje de las secreciones y un trabajo respiratorio para tratar de mantener la función ventilatoria. Los objetivos va a ser mantener la distensibilidad del pulmón, la ventilación alveolar, mantener y o mejorar esta eficacia de la respiración, optimizando lo que es el pico flujo tos y el manejo de las secreciones. Está visto que este pico flujo tos está correlacionado directamente con la capacidad de aclaramiento mucociliar. Como dijo Julio, hay puntos de corte que muestran que un pico flujo tos de menos de 160 litros minutos es el valor de corte que indica que hay un aclaramiento mucociliar inefectivo, o sea, la tos no sería efectiva para que el paciente pueda eliminar las secreciones solo. Y también está demostrado que valores menores a 270, pacientes con valores menores a 270, ya podrían beneficiarse de estas técnicas de asistencia a la tos, ya que cuando cursen con una exacerbación respiratoria, estos valores tienden a ser menores a 160 en la exacerbación. Si quieres, pásala. Uno de los manejos en la fisioterapia está el manejo de las secreciones. Acá tenemos un estudio que leímos que hablaba sobre las aspiraciones a través de la traqueostomía. Bueno, que el objetivo sería mantener y asegurar el soporte ventilatorio adecuado para mantener las vías aéreas libres de las secreciones. Lo que se aconseja durante la aspiración traqueal es introducir mínimamente la sonda. Hay que evitar las aspiraciones profundas, así evitamos las complicaciones asociadas a esta aspiración.
y además de forma simultánea hacer el uso de los sistemas de tos asistida que ahora vamos a hablar. Para hacer las aspiraciones no es necesario que sea un entorno estéril, pero sí limpio, y también hay que evitar las instilaciones rutinarias de suero. No hay estudios ni nada demostrado de cuándo es el momento que determine para realizar la aspiración, pero sí, si el paciente colabora, puede ser cuando él tenga desencadenado el reflejo o el deseo de toser. Ahora hablando un poco de la tos, acá mostramos 3 gráficas que en realidad habla sobre lo que sería el mecanismo de una tos normal, que nos muestra que tenemos 3 fases cuando uno tose. Tenemos la fase inspiratoria, una fase compresiva y una fase expiratoria. Lo que pasa en la fase inspiratoria es que hay una inspiración máxima a través de la glotis que se encuentra abierta, y con esta inspiración lo que se hace es alcanzar entre el 60 y el 90% de la capacidad pulmonar total. Seguido de la fase compresiva, que ahí lo que surge es el cierre de la glotis, con la contracción de los músculos cricotiroideos y aritenoideos, que son los que van a tensar y cerrar las cuerdas vocales, y ahí posteriormente con la contracción de los músculos expiratorios empieza la tercera fase, que es donde se da el flujo expiratorio a gran velocidad con una compresión dinámica de las vías aéreas. Y de esta manera genera los flujos tos elevados, ¿no? Acá nos marca en un paciente normal entre 60 y 700 litros por minuto. Esto es importante entender lo de las fases de la tos, porque la asistencia que nosotros vamos a dar a la tos, los diferentes métodos de asistencia a la tos, actúan en las diferentes fases de la tos. Podemos ver que, por ejemplo, los pacientes que tienen ELA o Duchenne, lo que tienen es un compromiso tanto de la musculatura inspiratoria y expiratoria, a diferencia por ahí de los pacientes con AME, que en realidad tienen una mayor debilidad en lo que es la musculatura expiratoria. Entonces es ahí, en esa fase, donde se debe ayudar a estos pacientes. Acá, bueno, este cuadrito que era continuando un poco lo que hablaba Julio, sobre la asistencia de la tos, tenemos varias técnicas. Tenemos lo que son la asistencia manual y la asistencia mecánica. Dentro de las asistencias manuales vamos a desarrollar estas técnicas que son la compresión abdominal, la respiración glosofaringia y el estancamiento de aire. Y en las mecánicas tenemos la insuflación e exuflación y el uso del ventilador mecánico como asistencia de la tos. Los pacientes con enfermedades neuromusculares, como mencionaron, movilizan un menor volumen corriente. Esto debido a al compromiso de la debilidad de los músculos respiratorios. Por lo tanto, empiezan a perder la contractibilidad muscular, que los va a llevar a una disminución de la movilidad de la caja torácica, generando la pérdida de las propiedades elásticas del pulmón, y así afectan a la distensibilidad toracopulmonar. ¿Quieres pasarla, Julio? Bueno, acá vamos a hablar, si bien nosotros contamos y tenemos la suerte de que estamos en un hospital de alta complejidad, que contamos con el servicio de kinesiología, que por ahí ante un paciente con exacerbación de estas características tenemos la posibilidad de llamar al kinesiólogo para que nos asista, nos pareció importante un poco hablar de cuáles serían las técnicas y cómo sería la forma correcta de realizarlas, porque no siempre vamos a contar con un kinesiólogo y no siempre vamos a estar en un hospital de alta complejidad, y nos puede tocar, como mencionó Jiménez, una patología frecuente que nos puede caer en cualquier otro lugar. Entonces, hablando un poco de la asistencia manual de la tos, vamos a hablar como una primera técnica lo que es la compresión abdominal. Esta compresión abdominal lo que hace es favorecer a la fase expulsiva de la tos. Consiste en colocar las manos también se llama tóraco abdominal o abdominal, en la parte superior del abdomen, y ejercer una presión que va en sentido posterior y cefálico del paciente. Y esto hay que hacerlo durante la expiración del paciente. Con esta técnica se hizo un estudio, que lo leímos en el artículo, que hablaba de 28 pacientes con Duchenne que tenían capacidades vitales forzadas de menos del 60%, y que posterior a implementar esta técnica lograron pico flujo tos mayor a 160, logrando
una mejoría significativa. Después tenemos otra técnica que es la respiración glosofaringea, que esta técnica va a actuar sobre la fase inspiratoria. Lo que tiene esta técnica es que primero se requiere de que haya una indemnidad a nivel de la glotis como condición, y además que se necesita un buen aprendizaje por parte del paciente. Esta actúa sobre la fase inspiratoria, como dije. Lo que hace el paciente es tomar múltiples insuflaciones, como si deglutiera el aire, por así decirlo, mediante movimientos de boca, mejilla, lengua, faringe y laringe, y lo que hace es tragar el aire y llevarlo hacia los pulmones. Se hizo también un estudio bajo esta asistencia en pacientes que tenían lesión medular cervical, en 25 pacientes, se hizo durante 8 semanas, 4 veces a la semana, y se vio que aumentaban la capacidad vital hasta un 25% de la que tenían previamente a iniciar con esta asistencia. Y otro de las técnicas sería el estancamiento de aire. Por ahí está junto a la compresión abdominal, la hemos visto para los que hemos pasado por terapia, y también si es que hemos tenido algún paciente con estas características y hemos necesitado el kinesiólogo, por ahí son las que hemos logrado ver en el hospital. Esta actúa sobre la fase inspiratoria, y lo que hace es, a través de una bolsa de reanimación, de un AMBU, es entregar múltiples insuflaciones al paciente, tratando de alcanzar una capacidad inspiratoria máxima. Esto va a hacer que va a aumentar el volumen inspiratorio, va a reemplazar esas insuflaciones periódicas, esos suspiros de los que hablaba Jime, y va a contribuir a mejorar la movilidad del tórax y prevenir así las atelectasias en el paciente. Si quieres pasarlo, tenemos ahí unos videos de estas técnicas que nos pasó el doctor Fernando. Acá en el primer video podemos ver que el paciente tose sin asistencia, no lográndose una tos efectiva, ¿no? Es una tos muy débil con la que no se alcanza una buena movilización de las secreciones. Fíjense ahí cómo el paciente se tiene que apoyar para poder hacer fuerza y toser, ¿no? Después, bueno, el segundo video, que es la tercera técnica de la que yo hablaba, con la asistencia del AMBU, que le dan la insuflación al paciente, lo ayudan a aumentar la capacidad, y con eso consigue una tos más efectiva. Y por último, las compresiones abdominales, que es la primera que hablaba. Listo. Viendo, acá tenemos a la derecha un gráfico que nos muestra, y además como conclusión de los estudios que yo les fui mencionando en una de las técnicas, si bien cada técnica aplicada de manera aislada logra mejorar las capacidades vitales o el pico flujo tos en los pacientes, se ha visto que la combinación de estas técnicas mejora hasta casi valores de la normalidad, o incluso a valores de normalidad del pico flujo tos. Esto es porque, bueno, cada técnica actúa en una fase de la tos. Algunas actúan en la inspiración, otras en la expiración, y al fusionar ambas, obviamente, reemplazamos esto que tiene el paciente afectado, logrando una tos efectiva en él. Bueno, y la asistencia mecánica, que bueno, tal vez esto ya sí escapa un poco de nuestro manejo, pero está bueno conocerlo. El hospital cuenta con algunos de estos aparatos en el servicio de kinesio y también de terapia. Tenemos que, bueno, la asistencia mecánica van a ser esos dispositivos que nos van a permitir de forma pasiva o con la colaboración del paciente mejorar esta mecánica de la fase inspiratoria y o expiratoria de la tos. Dentro de estos tenemos el dispositivo del insuflador-exsuflador. Lo que hace es entrega una insuflación profunda seguida de una exhalación forzada. Esto hace que se simule una tos natural, es decir, genera una presión positiva en la inspiración y luego
una presión negativa expiratoria que tiene un efecto de succión y lo que hace es arrastrar estas secreciones que están en las vías aéreas más distales para luego poder aspirarlas o que el paciente las pueda eliminar. En estos aparatos lo que tiene, se los puede utilizar a través de una interfase, como vemos en una de las fotografías, una interfase nasobucal, o pueden ser también solo bucales, o a través de la traqueostomía también. Son técnicas que son bastante seguras, pero nombraban algunas complicaciones que por ahí Fernando nos decía que no son muy frecuentes, pero para nombrar algunas estaría la distensión abdominal, empeorar el reflujo gastroesofágico en estos pacientes, generar una hemoptisis, bradicardia o taquicardia o el neumotórax. Y las contraindicaciones son relativas, habría que tener cuidado en aquellos pacientes que están susceptibles o que son susceptibles para presentar un neumomediastino o neumotórax, en los casos con antecedentes de enfisema bulloso, y también hay que limitar la aplicación en los pacientes que han presentado recientemente un barotrauma. Se recomienda realizar entre 3 y 5 ciclos consecutivos de esta insuflación y exuflación, con descansos entre 20 y 30 segundos entre los ciclos. Y por último, bueno, la asistencia mecánica de la tos, lo que es la ventilación mecánica como dispositivo, que va a tratar de, lo que consiste es en asistir esta tos utilizando el ventilador mecánico controlado por el volumen o generando un flujo. Esto es siguiendo lo mismo que hablamos de todo lo anterior, pero se aumenta el volumen inspiratorio y el flujo expiratorio para producir la tos. Acá arriba es una gráfica de la evolución de un paciente con enfermedad neuromuscular que muestra un control radiográfico. La primera radiografía sería sin la asistencia mecánica, y después se ve cómo va mejorando este patrón respiratorio una vez instaurada la asistencia mecánica. Entre las radiografías hay un día o horas de diferencia, así que podemos ver que es importante y es un pilar fundamental en estos pacientes el manejo de la tos. Otras de las cosas a tomar en cuenta en el tratamiento de estos pacientes es mantener la hidratación adecuada, evitar los ayunos prolongados. En cuanto a la posición, como identificamos en el caso clínico, en el caso de los pacientes con AME, a ellos les favorece el decúbito dorsal plano, por lo tanto no sería una indicación poner la cabecera a 30 grados, sino dejarlo en decúbito dorsal, a diferencia de los pacientes con Duchenne, que por ahí les favorece más la posición de sentarse. Otra de las indicaciones del tratamiento sería instaurar una antibioticoterapia precoz, tanto en infecciones respiratorias de vía aérea superior como de vía aérea baja, y hay que considerar la cobertura de anaerobios ante la sospecha de riesgo de síndromes aspirativos. El uso de broncodilatadores y corticoides no está recomendado de forma rutinaria. Hay que considerar que estos solo van a estar indicados cuando el paciente tenga, además de esto, una hiperreactividad bronquial asociada. Acá a la derecha es algo que ya les había mencionado adelante, que sería lo que se va a solicitar al paciente en el momento de la internación, que no lo voy a volver a mencionar. Y bueno, en cuanto al oxígeno, y no menos importante, que por ahí tenemos el reflejo de que cuando el paciente desatura y está exacerbado, uno de los reflejos y uno de los errores más frecuentes es ponerle oxígeno a una máscara reservorio y ver cómo anda. Bueno, acá es todo lo que no hay que hacer. ¿Qué pasa con la administración? Esta no está indicada de forma aislada, porque no va a revertir ni la sintomatología del paciente ni va a solucionar el problema del paciente. Incluso puede ser peligroso porque va a disminuir el impulso hipoxémico del paciente, en el que ya está crónicamente hipercápnico, y puede desencadenar una encefalopatía hipercápnica con una parada respiratoria y la muerte. O sea, no hay que poner el oxígeno. ¿Cuándo vamos a indicar el oxígeno en estos pacientes? Acá arriba marcamos la resucitación. Una vez que ya el paciente se le ha hecho una asistencia mecánica manual y mecánica de la tos, se le ha colocado la BNI continua y persiste desaturando, ahí sí estaría indicado iniciar con oxigenoterapia, pero a flujos bajos, también previo a la intubación y bueno, en paliativo.
Y por último, marcar cuáles son los errores más frecuentes que marcaban las guías, que es alguno de los que vimos en lo que sucede y nos ha pasado también, que es administrar oxígeno sistemáticamente, ponerle nebulización con beta 2 sin tener el reflejo de hacer la asistencia de la tos, llegar a la intubación orotraqueal sin previamente haber intentado con el BNI, pues bueno, todo eso tal vez ya va más para lo que es en terapia. Los manejos, haber aportado un soporte bajo por IPAP y EPAP, de niveles bajos de IPAP y altos de EPAP, las aspiraciones nasotraqueales y orotraqueales rutinarias, y tomar mucha énfasis en la BNI sin asistencia de la tos o manteniendo una tos ineficaz. Bueno, con eso finalizamos. Aquí quedan un poco de los estudios que fuimos revisando, y si tienen alguna duda, contamos igual con Fernando para que nos pueda ayudar con eso. Bueno, damos algunos minutos por si alguno quiere plantear alguna pregunta, algo que surja. Ahí preguntaban un dispositivo que estaba en el segundo video, pero no me acuerdo cuál es el... ¿Será el anterior? Ahí. ¿En este? No, ahí lo que tiene es el ambú con una boquilla. En lugar de una máscara. ¿Es eso? ¿Lo blanco que se ve? Puedes activarte el micrófono, Steffi, si querés preguntar algo. Sí, Sí. quería saber si eso que tiene es una boquilla o si es una especie de filtro. Nada, eso era. A ver, ponelo a andar de vuelta que quiero ver una cosita. Sí, porque ahí cuando termina el video se ve que es una cosa larga, blanca, es un corrugado, como si fuera una tubuladura, con una boquilla. Digamos, uno puede usar o una máscara o una boquilla. Generalmente cuando son grandes y pueden cerrar la boca, uno por ahí usan una boquilla. Incluso a veces esto lo hacen los chicos mismos. Ellos tienen el ambú, lo comprimen y van tomando el aire de la boquilla. Hola, soy Perfecto, Laura. gracias. Hola, ¿Me ¿me escuchás? escuchás? No, yo le quería preguntar al doctor Rentería en cuanto a la observación de la mecánica respiratoria, que me acuerdo que había una diferencia que uno podía observar, digamos, que algunos pacientes tenían excavación del abdomen o distensión del mismo de acuerdo a la patología, por la mecánica pulmonar. No recuerdo cuáles eran. ¿Podré compartir, Julio? Ya. Está activado para que puedan compartir, sí. Si querés, Julio, vos dejá de compartir y... ¿Se ve? Sí, Sí. se ve. Sí, se ve perfecto. Bueno, ahí uno lo que ve es, en el de más de es a mi izquierda, lo normal, cuando uno inspira, baja el diafragma y expande el tórax. O sea, se expande el tórax y el abdomen, ¿sí? Y después hay alguna diferencia según qué enfermedad sea de las neuromusculares. Por ejemplo, en la atrofia espinal, lo que tiene principalmente es debilidad de los músculos intercostales, que es lo que se ve acá en rojo, y la fuerza del diafragma es relativamente conservada. Entonces, cuando inspira, funciona bien el diafragma, expande la panza, pero se retrae el tórax. Y eso da la respiración desbalanceada. Mientras que en el Duchenne, por ahí es al revés, tienen debilidad sobre todo del diafragma, entonces cuando inspira, el tórax, con lo poco que le queda de función de los intercostales, logra expandirlo, pero el diafragma es chupado para arriba y se retrae la panza hacia adentro. Creo que es esto lo que
lo que te referías. Sí, perfecto, gracias. Y que da también distintas configuraciones en la placa. Por ejemplo, al tener debilidad de los intercostales, el AME se ve así, un tórax en campana, porque tiene hipodesarrollo de los intercostales, ¿sí? Y el Duchenne es más gordito, pero obviamente con disminución del volumen porque el diafragma baja. Y estas son las posiciones que decían los chicos que son beneficiosas para cada una. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo, si quieren, si no hay preguntas, fui anotando algunas cosas que me parece importante remarcar a medida que fueron presentando. Ahí alguien levantó la mano, puede ser. Pueden activarse el micrófono ustedes, el que quiera preguntar. Bueno, si no hay preguntas, Fernando, si querés hacer los comentarios. Bueno, uno es, empezando, fui anotando desde que empezó, una es el diagnóstico, digamos. Obviamente hay que tener en cuenta los signos, pero lo que uno ve es que casi son calcados. Y sobre todo hablando de Duchenne, y obviamente de AME, que es un poco más fácil de diagnosticar, sobre todo el AME1, porque cuando es chiquitito, bueno, es bastante obvio, pero el Duchenne es calcado que llegan casi todos a los 5 años, más o menos, en promedio, que es un poco tarde, obviamente. Cuando uno les pregunta, empezaron con trastornos en la marcha, se caían cuando jugaban en la escuela, en el jardín, y generalmente habían sido derivados al traumatólogo, porque pensaban que tiene pie plano, entonces por eso se caía. Esa es una de las formas en que llegan los pacientes. Y la otra es que muchas veces les hacen por alguna cuestión un estudio de sangre y las transaminasas están aumentadas por lesión muscular y van a gastroenterología y después de ahí, cuando descartan que no tiene nada hepático, los mandan a neurología. Pero generalmente, si uno hace un buen interrogatorio, que a veces en cuanto al desarrollo pasa por alto, uno podría diagnosticarlos más tempranamente. El AME, bueno, es más característico, es un lactante hipotónico, como dijeron, con arreflexia, bueno, ahí es más fácil, pero el Duchenne es casi calcado esto del diagnóstico. Lo otro, bueno, del trastorno del sueño, ya lo mencionaron, pero me parece que no está mal remarcar que siempre hay que buscarlo. Si uno sabe qué enfermedad está viendo, va a poder prever más o menos en qué etapa se va a producir el trastorno del sueño. Pero si uno espera, más allá de eso, si uno espera los síntomas, por ahí el paciente va a tener el trastorno y no lo vamos a diagnosticar si no lo buscamos. Y buscarlo es, sobre todo, ver al paciente a la noche. Entonces, aprovechando si está el paciente internado por algo, pasar y ver cómo respira, saturarlo, etc. Y si no, también, como dijo Julio, hay algunos factores de riesgo, sobre todo en la función pulmonar, con determinados valores de función pulmonar, tanto de capacidad vital como de Pimax o Pmax, que predicen que el paciente puede estar comenzando con un factor de riesgo, con un trastorno del sueño. Y de ahí podrán ser las apneas centrales, algunas enfermedades particulares neuromusculares tienen centrales, es menos probable. Las apneas obstructivas, que ahí uno dice, bueno, es por debilidad del cuello, la mayoría de los músculos faríngeos, etcétera, pero también hay que siempre buscar que no tengan amígdalas y adenoides grandes, o sea que siempre hay que mirar la garganta. Y el otro trastorno del sueño es la hipoventilación, o sea que si uno tiene un chico que lo satura a la noche y ve que la saturación está baja, más en forma permanente, que no tiene esas caídas episódicas que tienen las apneas de sueño, bueno, hay que pensar que es por hipoventilación esa saturación.
en otro chico, en un asma, le pondríamos oxígeno, y se corregiría. Acá también, si le ponemos oxígeno, corrige, pero como hipoventila, está aumentando CO2, o sea que no estamos corrigiendo el factor, el mecanismo de la enfermedad, que es la hipoventilación, ¿sí? No sé si queda claro esto. Esto me parece una cosa importante. Lo que hacemos en el consultorio, siempre a estos chicos le evaluamos entonces estas 3 cosas. Cómo respiran globalmente, la fuerza de que tienen para toser. Cómo respiran globalmente implica mucho músculos inspiratorios. Músculo inspiratorio, capacidad vital. Cómo tosen, qué fuerza tiene, y ahí implica músculos expiratorios sobre todo. Por eso hoy yo le corregí por ahí a Julio que es importante el músculo expiratorio en la fuerza de la tos. Y la tercera cosa que evaluamos es cómo tragan, desde el punto de vista del control que hacemos en el consultorio. Después las presiones, cuando medimos presiones nosotros, que es con un manómetro y una boquilla, con una pequeña válvula, es más precoz que la caída de la capacidad vital. Entonces, a veces la capacidad vital está bien, que es el método que uno tiene más disponible, que es la espirometría, pero si a veces le hacemos a ese paciente medición de Pimax y de Pmax, ya están bajas, a pesar de no haber caído la capacidad vital. Y la otra cosa que me parece importante diferenciar es lo que es ventilación de oxigenación. Ventilación es PCO2, ya sea de un gas arterial o la CO2 al final de la expiración, que uno la mide con el oxicamno. Y oxigenación es saturación o PO2. Y de vuelta, el oxígeno les va a corregir la oxigenación, pero no les va a corregir el mecanismo básico, que es la disminución de la ventilación. Me parece que eso es un poco lo que quería contarles. Si quieren les comparto, para que vean, no sé si han visto fasciculaciones linguales en estos chicos. Les puedo llegar a compartir un chiquito que tiene fasciculaciones, para que lo vean, ya que estamos. Avísenme si se ven. Al final me dijo doctor Castro. ¿Se ven? Sí, se ven. Bueno, si ustedes ven eso, en un chico con hipoventilación, es altamente probable que eso sea una atrofia espinal. Eso y temblor fino de las manos. Siempre hay que mirarle eso a estos chicos en cuanto a diagnóstico. Bueno, me parece que por ahí con esto estaba. No sé si tienen dudas o preguntas. Yo encantado de contestar si puedo. ¿Alguna pregunta más? Damos algunos minutos por si quieren pensar algo. Pueden escribir o activarse los micrófonos. Bueno, agradecemos tanto a Julio como Jime y la otra Jime por elegir el tema y traernos esta temática acá a la Semana Docente, y a Fernando por participar de nuestra actividad. Bueno, si no hay ninguna duda más, damos finalizada la actividad. Bueno, muchas gracias a todos. Muy bueno, Y la vamos a subir al Drive para que la puedan volver a ver y ver si surge alguna duda. Y bueno, y lo mismo que la bibliografía que nos proponen los chicos. Bueno, muchas gracias. Bárbaro. Adiós. Gracias, Julio. Gracias, Jime. Y gracias, Fernando. Muy bien hecha. Gracias, Fer. Gracias.